Ya lo han estudiado ahora, cuando vieron dolor abdominal o la mayoría de los dolores de agudo y crónico, o depende para qué, son menos de 6 meses, o más de 6 meses, o por ejemplo, cuando no sé, nos vamos a la tos seca o a la tipo de tos, decimos menos de 2 semanas, más de 2 a 4 y más de 4. ¿Sí? Pero no tiene que esperar a veces los dolores que estén, bueno, porque no tuvo 3 meses de dolor, 6 meses de dolor, digo, de abdomen agudo, o más, ¿no? Pero sí, lo que quiero quedar claro es que a veces esos tiempos hay que reducirlos. Un abdomen agudo, dolor abdominal que sea agudo, quiere decir que son menos de 7 días. El concepto de abdomen agudo, no esperamos justamente a 7 días para decir que es abdomen agudo, porque el abdomen agudo como tal le pone en riesgo la vida del paciente. No voy a esperar que esté con 7 días con una apendicitis. Puedo tener pacientes que me cuesta saber eso, sí. El abdomen de un paciente adulto mayor no es el que ustedes tienen ahora. ¿Sí? Un paciente más dificultoso, un paciente que no se van a dar cuenta, que no les va a hacer indefensa, que no les va a hacer contractura, que no les va a hacer irritación, que no les va a hacer nunca de tratamiento. Ustedes con una imagen, una ecografía, una toma, o simplemente sabiendo clínica, se van a tener que dar cuenta si el paciente tiene alguna u otra enfermedad, pero no tenía nada. No tenía diabetes, nada de eso, era auto mayo. Es frente a un joven que va a tener toda la clínica. Y en cambio, el abdomen agudo crónico es el mayor a 7, perdón, el dolor abdominal crónico es el mayor a 7 días. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Bueno. Cuando hablamos un paciente, esto también es importante que donde se lleven, es lo que podemos mucho los de CELE, ¿no? Nosotros vemos pacientes, no vemos signos, no vemos síntomas, no vemos enfermedades, no vemos síndromes, vemos pacientes que tienen síndrome, que padecen síntomas, que padecen signos, que son un mundo de cosas más por lo que viene. Por eso es importante la anamnesis, el examen físico, los datos constitutivos complementarios que le hacen. Hacemos en personas que pasan un montón de cosas. A veces, cuando salgan, o a veces cuando van a estudiar, cuando a veces vamos allá a salas, nos olvidamos que a veces hay un paciente. Y decimos, sí, vamos a ver pacientes, pero realmente ustedes van a usar no sé, ver el electro, tocar un abdomen, tocar, escuchar un pulmón, y se olvidan de que hay una persona que está haciendo un montón de cosas. Justamente en el dolor tenemos ciertas situaciones más, ¿no? Fíjense, cuando ustedes toquen pediatría, van a tener que transitar el nene que llora, la mamá que está ahí atenta a lo que están haciendo ustedes, mínimo movimiento que hacen, y la abuela o la abuela atrás. ¿Sí? Entonces quiero decirles que se lleven de todo esto, que hay un montón de cosas atrás. De la anamnesis, sin duda alguna, datos personales, datos familiares, obviamente todos los otros datos que ya lo ven en la historia clínica que siempre hablamos, el motivo de consulta para el que viene el paciente, en este caso revisamos el dolor abdominal, pero ¿qué otros signos y síntomas puede venir el paciente que nos relacionan a esta causa? Náuseas, vómitos, fiebre, ¿qué más? Diarrea, todos los motivos de consulta de disjuria. Esa parte también la tienen que saber. Los antecedentes, sin duda alguna, antecedentes personales y familiares, por ejemplo, ¿qué puedo decir? Yo tengo una paciente también que tiene una más ocupante de espacio, el recto, y la verdad que la paciente no se conoce, no sabemos si antecedentes tiene, si tiene una denuncia de polo previos familiares, o por ejemplo, en el otro un joven de 30 años, ya con prostorragia, y tiene antecedentes de polifomatosis familiar o la enfermedad de síndrome de Lynch, que son causa de esa de polo futuro. ¿Sí? Estos pacientes deben pensarlos hay que ver otras cosas, ¿sí? Entonces, a eso, no solamente de la familiar, al paciente, sino de la familia de ellos en función, obviamente, del cuadro que les viene. Y obviamente lo saben, ¿sí? La típica que ya todos conocemos, Alicia Fredusa, que sirve para todo, y el examen físico. Ya a estas alturas, todos lo recordamos, todos lo sabemos, espero que estén todos practicados en algún momento de la carrera para este año conocido. Infección, ocultación, palpación, partición. Obviamente que si ellos van a rendir defensa, si les van a preguntar la abdominal, tranquilamente un profe, a mí me va a preguntar cosas de diseño de injuria, o sea, para ellos empezaron hablando en agudo y tema de definición y terminan hablando de palpación de palpa. Puede pasar. A lo que voy es que no se enfoquen solamente en el signo y el síntoma, sino siempre repasen el diseño de ámbito, no de injuria, todo junto. Bueno, sin duda alguna, la parte semiológica es todo repaso fácil. Recuerden cómo lo van a establecer todos, cómo es la organización topográfica, ¿sí?
¿Dónde establecemos las líneas? ¿Dónde establecemos las líneas? ¿Cómo hacemos la topografía abdominal? Las dos líneas verticales, ¿por dónde tienen que pasar? Las dos líneas horizontales. Perfecto, bueno. Entonces invertido, y lo voy a repetir, también lo saben, cuando yo aprendí en cirugía, me acuerdo que antes que yo fuera a rendir, buscaron a una chica que no sabía de topografía abdominal, los cirujanos. Por eso son simplemente. Y tienen en un punto que tal vez no sé lo más cuento, pero tiene razón. Hay un momento en la carrera que hay cosas que no la podemos usar. Y esto es fundamental. Pero con esto nos vamos a parar a partir de lo que quería hacer. Menos realidad sería. Bueno, los 9 cuadrantes, sí, podemos trabajar a veces con la idea de cuadrantes superexterno, superinterno, el abdomen inferior, el abdomen superior. A veces me los pacientes me dicen, me duele acá abajo, bueno, no sabemos si es realmente el todazo es plano, entonces ponemos en el abdomen inferior, o por acá en el abdomen superior. ¿Sí? Sepan también que a veces uno utiliza esos términos más allá de la clasificación típica de los 9 cuadrantes. Pero bueno, pueden aparecer y pueden leerlo. Sepan, bueno, los nombres obviamente, y sin duda alguna las estructuras que están en cada uno de esos cuadrantes, que es lo que usted va a decir para dónde van a arrancar, ¿sí? No es lo mismo que yo tengo un paciente que tenga una colecistitis, un cólico biliar, que por ello me gustaría hacer una ecografía, un paciente que me viene hipotenso, con un dolor abdominal de las arterias, por eso una cerveza cardíaca que no levanta, y yo sospecho una hemorragia, que me está haciendo una ecografía, estoy haciendo una tomografía porque solamente las estructuras dañadas son otras, no, un hígado, una desesperabilidad, ¿sí? O inclusive, si yo sé que el paciente tiene una ecografía, y la verdad la ecografía no es muy concluyente, quiero saber si tiene una pancreatitis, y tal vez le teratoma. Si tiene litiasis, le tiene una resonancia o una resonancia sola. Entonces también tiene que manejar eso, porque eso le va a ayudar en función de qué. Sin semiología, la verdad que no hacemos muchas cosas. Y las patologías puntualmente que afectan cada uno de esos territorios. Por ahí, como dice acá la compañera, es lo complicado, ¿no? ¿Qué hacemos cuando duele tal zona? ¿Para dónde vamos? ¿Qué pedimos? ¿Qué marcador decimos? ¿Qué pasa si tiene la coli elevada, pero tiene el otro bajo? ¿Qué pasa si tiene la insulina directa, pero la FAL no? ¿Qué pasa si tiene la gama elevada? Es lo mismo que el paciente tenga que cuando van a dar una proteína más de 5.000. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas cosas? Y muchas situaciones de esas a veces hacen de que recuerden, siempre vamos a volver a esto, ¿no? Hubo un momento de la medicina en el cual no había un laboratorio, en el cual no había ecografía, en el cual no había placa, y se hacía medicina. Entonces, quiere decir que a veces es simple que a nosotros nos permiten saber un montón de cosas. Ustedes tienen que ser responsables de que cuando se reciban van a ir principalmente a trabajar a un centro de salud que está lejos, a un hospital que está lejos, hasta 2 horas, hasta 3 horas, que no necesariamente tienen terapia, que no necesariamente tienen un tumor aquí cerca, que tienen que hacer una ambulancia que puede estar 5 minutos, puede estar a 2 horas. Pero ¿qué hacemos con ese paciente cuando no tenemos nada de eso? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo sospechamos? ¿Cómo descartamos? ¿Sí? Porque tampoco vamos a mandar a toda la autoridad a Rosario. ¿A quién mandamos? Entonces, y esa diferencia la va a hacer siempre la semiología. Bueno, ahora hablamos puntualmente. Hasta acá vamos. ¿Cómo vienen? Bien, ¿les sirve? ¿No les sirve? ¿Cambiamos la metodología? ¿Hay algo que está mal? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Me digan, che, no me gustó esta forma como lo dijiste? Son libres de preguntar, de contar, ¿no? Bien, ¿estamos bien? ¿Listo? Por esto, prueban. Bueno, abdomen agudo. Definición. Bien, ¿por qué principalmente corporal abdominal? Porque existe principalmente, ¿no? Como está diciendo que hay más cosas que pueden pasar. Bien, porque eso es importante que lo digas en la definición. ¿Sí? Porque yo estoy diciendo que un dolor abdominal coincide a veces con un dolor abdominal. El dolor abdominal tipo agudo. No, el abdomen agudo. El dolor abdominal más un montón de otras cosas. ¿Sí? Sí, es principal, sin duda. Pero pasa que tú decís el dolor. Sí, no, está bien, está mal. No me acuerdo, está bien, porque es lo más importante.
cuadro clínico, mucho lo siento, trabaja. En la realidad también está bueno decir que una entidad clínica. Otra cosa que puede ser. Una entidad clínica que se caracteriza por dolor abdominal más náusea, vómito, diarrea y otras cosas. Pero que siempre el dolor abdominal es el que se destaca. ¿Sí? ¿Y pero qué características tiene el dolor abdominal? ¿Es agudo? ¿Qué más? Sin duda, esa es la definición. Sí, una pregunta de la... ¿Qué le vas a decir esto? Con lo que hay, con la cosa que va a mirar, como dolor, ya sea una infección, perforación, intestinal o obstrucción, que podemos estar arriba. claro, en realidad, cuando vos decís obstrucción, el tema es que vos deberías haber hecho una otra cosa. O para cortar, o si quiere, lo que vos decís como una abdominal, o obstrucción. Claro, puede ser. Por eso te digo, no, yo te estoy separando para cuando vayas a rendir. No me decís eso, yo te digo, pero ¿cómo sabes que es efectivo? Bueno, esa es la cosa que yo te doy el tip para que les puedan conocer, no te pregunten, ¿no? Porque ustedes son los que tienen la bendición en el examen, todos lo hicimos. ¿Sí? Ustedes saben, todo uno sabe qué cosas dice de mal y qué cosas dice de menos. Y en cuanto al tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Yo también lo preguntaron, quería dejarlo claro. ¿Hay algún tiempo que digan, bueno, este es el tiempo ideal que ustedes deberían pensar para el abdomen agudo? Porque si no, esperamos a 7 días y nos llevamos a la prioridad. ¿Por qué? Como ven, lo de 6 horas es el abdomen quirúrgico. Un dolor de 6 horas, que está igual, que le pusieron una vía, le hicieron una remitina, un caliberal, le hicieron un pico, una delta, lo que quieran para el físico y no cede, y tampoco tengo una ecografía concluyente, la una tomografía con hielo, o el paciente extenso, o una clínica acompañante, y la verdad que tengo que ver, tengo que pensar, vamos. Entonces, por eso yo digo, que no se olviden que tienen estas características, en las 6 horas no se lo pierdan. ¿Sí? Puede pasar que realmente la señora sea la primera agudo médico, puede pasar tranquilamente. ¿Sí? Las gastritis fulminantes, esas que no se ven con nada, ahí no se opera, obviamente, pero es más que nada hasta que llega el proceso de inflamación. ¿Sí? Pero bueno, la idea que ustedes quieran, que si dura más de 6 horas, hay que prestarle mucha atención. Igualmente, la idea es que ustedes no esperen el 6 horas, ¿no? Bueno, según el manejo, como bien dijeron, se subdivide en 2 grandes grupos: abdomen médico, abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo médico a su vez tiene otras clasificaciones: el abdomen el típico abdominal, torácico, metabólico, neurítico. El abdominal puede, por ejemplo, tener un proceso inflamatorio, no infeccioso, distensión de superficies viscerales, por ejemplo, la típica penutud gástrica por infección abdominal, mucho, y un dolor abdomen agudo que le duele mucho. Puede pasar, volvemos a hablar de la subjetividad del cuadro. El torácico, las neumonías, los infartos agudos de miocardio. ¿Qué infarto agudo de miocardio puntualmente tendrá repercusión en el abdomen? Inferior. Bien, y la pericarditis, ¿se acuerdan? Porque es importante para estudiar. La pericarditis simula muchas veces el infarto. Cuando hacen el electro también tiene supra. Pero la diferencia de eso es que tiene alteraciones de respiratoria, es de causa viral, tiene fiebre, y después eso desaparece y se supra esa primera desaparición. Obviamente la profundidad es negativa. Metabólico, causa, por ejemplo, de enfermedades de intoxicaciones como plomo, o causas endógenas como perfila cetoacidosis diabética, o causa de pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal. Y el neurítico, el herpes zóster. ¿Sí? Ahora, si abdomen agudo quirúrgico son más o menos lo que todos estuvimos nombrando hasta ahora. Causas inflamatorias, apendicitis, colestitis, diverticulitis, las 3 súper comunes. Obstructivo, causas de heridas, puede ser una cirugía reciente o una cirugía hace muchos años. Y eso les puedo hablar un poquito de lo que es el concepto de irio y es funcional los motor. Y uno de los tumores, causas perforativas, como por ejemplo la úlcera,
los divertículos, usa de colon, vamos a ver cuál es izquierdo, cuál es derecho, en qué contexto, y causa hemorragias como el embarazo ectópico. Y vascular, bueno, obstrucción arterial sintética. Entonces, bueno, esto sigue hablando por ejemplo de más ejemplos que después les queden, y los diagnósticos. Entonces, hasta acá vimos dolor abdominal como motivo de consulta. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Cuáles eran los síntomas que pudieran incluir? No lo voy a reparar, y si no, revisan la clase de Belu Montenegro, que habla motivo de consulta, una tras del otro, y lo explica seguramente mejor que yo, porque ya es una genia. Pudimos pensar cómo abordar un paciente con dolor abdominal, o sea, por poner el motivo de consulta. ¿Me responden? Por favor. ¿Qué te dijo? Ah, mentira. Mandar una foto de nosotros, si querés. Bueno, después, puntualmente, ¿qué pasa cuando el dolor abdominal es abdomen agudo? ¿Sí? Y también cómo lo encaramos. Y ahora la parte difícil, por ahí la que genera todo el drama, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el paciente viene con tales síntomas y para dónde arrancamos? Ustedes ahora todavía no lo hacen, pero seguramente en cuarto, en quinto, más llegado a quinto, van a hacer lo que llaman las discusiones o van a participar de las discusiones. Discusiones súper común es a veces viene alguien, un médico o médico residente o ya especialista, y comúnmente lo que hace es contar con un paciente. Tuvimos un paciente que vino a la guardia por estos síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces hace, por ejemplo, lo que llama la Asociación de Medicina Interna Rosario, nos manda, la plataforma clínica, un caso problema con un archivo que nos manda todos los datos del paciente, los laboratorios y los diagnósticos por imagen. Y vos personalmente, cuando estás tranquilo tomando un mate, ves todo eso y vas anotando en un papelito, decir, bueno, este paciente puede tener esto. ¿Por qué puede tener esto? ¿Por qué no puede tener esto? Y entonces, ese trabajo, uno lo va haciendo a partir de que estudió esto. ¿Sí? Cuando ustedes dicen, bueno, el dolor abdominal, sí, pero ¿qué tienes? Náusea, vómito, diarrea. Bueno, es esto. Sí, pero tiene ictericia. Bueno, entonces, o sea, el colon tal vez sea. Pero ponete una patología hepática. Ah, pero tiene la bilirrubina, la FA y la magnesia elevada. Bueno, ¿no positivo o no positivo? Entonces, esos debates es lo que ustedes van a hacer, discusión, principalmente se denominan, es lo que ustedes van a empezar a hacer, logran que hacen y estudian de esta forma. ¿Qué estudian en realidad? Sería lo importante. Bueno, reflujo gastroesofágico. ¿Lo vieron? ¿Qué vieron del reflujo gastroesofágico? A estas alturas, yo ya no tengo que hablar de más, claro, porque ustedes ya del día rinden. Entonces, la idea es más o menos ver qué es lo que ustedes dirían en contexto de eso. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Hay una disminución del límite del vómito inferior y un aumento de la presión abdominal. No, el estómago, digamos, genera un reflujo del estómago. Pues, que puede inflamar la glucosa y provocar la inflamación. Perfecto. Recuerden que no solamente es por presión, a veces el estómago no elimina, o hay alguna otra cosa que no está. Vamos, perdón, la idea es que mencionen de eso. Sí, es una cuestión muy común. Ustedes han escuchado, bueno, estoy tomando un omeprazol, ¿no? Porque viene todo este concepto de lo que es la gastropatía erosiva, de la artritis, del reflujo gastroesofágico en sí. Ya han estudiado cuando se habla de disfuria, lo que es reflujo, las tres ondas, las ondas periféricas hacia adelante, la primaria, secundaria, terciaria, lo que son los dos esfínteres, cuál es el fisiológico, cuál es el anatómico, cuáles son las presiones, ¿no? Aparte también esto les da pauta para después lo que vamos a hablar de hemorragia digestiva, ¿sí? Pues, o las patologías en general de lo que es esofágico, el esófago de contracción esofágica, el esófago de cascanueces, los tumores esofágicos, y toda esa sintomatología, estos signos como ya habíamos visto, ¿no? Onirofagia, disfagia, etcétera, que también van de la mano. Bueno, en líneas generales, el reflujo gastroesofágico, como bien dijeron, es la pérdida de gradiente entre los agentes esofágicos y el elemento el contenido intestinal asciende y puede ser esterilizado o no. Obviamente que hay distintas cuestiones, ¿no? A veces son un poquitito, a veces son un montón, a veces tienen un vómito, y a veces estos reflujos, los pacientes pueden terminar teniendo una neumonía, y eso es como reflujo, ¿sí? Porque se llama aspirón, que viene de esto.
Como dijimos acá, hay distintas causas, puede ser el aumento de la presión por factores posicionales o el aumento del volumen en sí. La clínica, la utilización se destaca, el dolor en el epigastro, es un dolor precordial, pues a veces hay también que diferenciarlo, van a ver que muchas veces van a terminar haciendo un electrocardiograma a una gastritis. ¿Por qué ellos dicen una gastritis un electrocardiograma? Y se lo hacen porque justamente por la cercanía, porque ustedes tienen que descartar el impacto inferior, ¿sí? No es lo mismo hacerlo en un chico de 20 años que le venga a un hombre de 60 años con polimedicado que le diga cómo es todo esto, enalapril, subastatina, loditina, anticoagulado, etcétera, una lista así enorme, que un pibe de 20 años que es corredor, no sé, federado y mil cosas más, que todo el mundo ya sabe que en las no sucede en la mayoría de los casos. No quiere decir que no se pueda. Y una de las complicaciones es, sin duda alguna, el esófago de Barrett. No sé si lo elegí, no te lo leí en algún momento. ¿Qué es el esófago de Barrett? Las anatopatos le habrán mencionado seguro. Una metaplasia, esófago que cambia el género como por el género del secretor. Bien, ¿y qué estudio le tenía a este paciente que se ocurre? Bien, una vez. Obviamente también va de la mano de las úlceras pépticas o la úlcera digestiva, ¿no? Sepan que, por ejemplo, la úlcera abdominal es mucho más común. La úlcera gástrica puede estar en la zona del antro o en el píloro. Hay distintas causas, ustedes habrán visto ya en cuanto al píloro y la causa infecciosa, la causa de los aires, que es la clase que van a dar mañana, ¿sí? Fundamental, yo he tenido pacientes que tenían hemorragia digestiva y le preguntaba, y tuve un cuadro de dolor lumbar de una semana de evolución que se mandaba ibuprofeno y otros aires, ¿no? Y terminaba con una hemorragia bastante importante y era por este cuadro, ¿sí? Entonces son cosas que uno tiene que muchas veces las puede llegar a prevenir. No hace falta que lleguen a este tipo de evolución. La clínica, obviamente, y recuerden el tabaquismo, también una causa de todos estos procesos inflamatorios. El tabaquismo lo que hace es retrasa la cicatrización, así que todas estas cuestiones de erosión, que son inflamatorias, el tabaquismo es importante. Y situaciones de estrés, obviamente hay un montón de personas que terminan teniendo la gastritis por estrés, ¿no? Sí. Claro, no, porque la clínica no va a reflejar igual. Después le vas a dar las pruebas, igualmente, que te permiten saber si usted ya la han visto, las pruebas para determinar para saber si es infeccioso o no. Igualmente, lo que tiene ahí es que te lo va a referir muchas veces el paciente. La lesión. No, seguramente la respuesta que las realizan anatopatólogas sepan una diferencia puntual. Yo, de parte de psicología, te puedo decir que clínicamente el paciente tiene una cuestión semejante una a la otra, y el aire finalmente el paciente lo va a referir, que no va a pasar el otro. Vamos. Tal vez haya una diferencia si va a la anatopatóloga que dice, bueno, la biopsia gástrica de uno y otro es diferente. Seguramente, pero no es lo que se puede aportar de la cerebro. En mi caso, no, porque para responderlo por ahí, yo hice consulta con Mora hace unos días y me dijo la diferencia bien marcada en la gastritis aguda y crónica. La una cita la campeona, que cuando hablamos de gastritis aguda, pienses que ven a aire y úlcera por estrés, digamos, y en la crónica, en el ecuador del y que por ahí las agudas son múltiples y la derivación está localizada. Yo también para controlar a la compañera, estoy leyendo a la compañera los medicamentos que hacían por la no selectivo, que actúan sobre la consumo y la costos, y más selectivo que actúan sobre la costos. Entonces lo que pasa es que la ciclocigenasa, como actúa por el ácido araquidónico, puede inhibir la síntesis de cromosomas, y exactamente la procalcitina favorece el aumento de la expresión de la glucosa en el estómago. Entonces, al tomar aire, se inhibe esa secreción por parte de la prostaglandina y debilita lo que se hace en las paredes del estómago y favorece la uso. Muy bien. Creo que también los espacios de clase tienen que permitir esto, ¿no? Que nosotros, todos los alumnos, los docentes, puedan andar tranquilamente. No generar esa idea de verticalismo que aburre, que no sirve, que no forma.
directamente. Bueno, hemorragia digestiva, alta y baja. Obviamente, ya tengo imagen, repaso, y famoso ángulo de Trace, mide una y otra. A ver, ¿puede pasar que una hemorragia digestiva alta se presente como una característica de las bajas? Sí. ¿Puede pasar que una baja tenga características de alta? Sí. En la mayoría uno técnicamente utiliza hay una sintomatología de una y otra muy diferentes, pero no quiere decir que siempre eso se produce. Una hemorragia digestiva alta, ¿por qué se caracteriza? En la aneresis, plena, muy bien, borra café. Está muy bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Y la baja? Bien. ¿Y qué tener en cuenta en un paciente que viene con una hemorragia, además de la hemorragia en sí? Los signos vitales. Sin duda. Bien. ¿Qué van a buscar en los signos vitales? ¿Qué van a buscar? Bien. ¿Qué otra cosa más van a pedir? Un laboratorio. El hemograma. Y el hemograma tiene un informado. ¿Qué más, Torito? ¿Qué más? Glóbulos rojos. Hemoglobina. Otra cosa más. Hay una causa infecciosa. No una causa, no sé. ¿Qué otra más cosa les sirve? Para que terminen. Bien. ¿Hay otra cosa más? Ya saben. Bien. ¿Y otra cosa? En realidad lo tenemos como la función renal, y es verdad, la urea y la creatina sirven, pero cuando tienen más contenido de urea, están más alterados, uno necesita que tienen una actividad alta. Nada, son parámetros que uno utiliza. ¿Estamos? Por la proteína, por la relación de la proteína, la glucosa y todo eso. ¿Sí? No necesariamente sucede, pero bueno, es un dato que ustedes en algún momento lo van a poder servir. Exacto, tiene que ver con toda esa parte, entonces la hemorragia digestiva se caracteriza más por la parte colonia y la baja. Otro dato cuando uno lo pide que sirva más. Todo por ahí es core, cosas que a vos te ayudan, no te definen, pero te dan una mano si vos tenés la duda de para dónde va. No tenés la vela, ponele que tenés la vela para hacer el paciente. De tipo de baja o alta. Y capaz a veces que tenga una gorra de café o una pequeña o algo que te digas. Puede aparecer un programa creado. Bien. Sí. Bueno, por ahí a veces lo confundimos con el alcohólico, que es uno de esos. Yo pregunto, o sea, si es de la psiquis. No, no es necesariamente. No es necesariamente. Por ejemplo, yo tuve un paciente que la semana pasada falleció que tenía una trombocitosis esencial. ¿Saben lo que es la trombocitosis? ¿Saben? ¿Se recuerdan allá cuando hay la todas las vías por el punto histológico y en todo lo que es la línea mieloide? Hay una línea que es la trombocitos. Este paciente tenía trombocitos, plaquetas, tenía mucha cantidad, llegó a tener hasta 2 millones de plaquetas, de las cuales sí, tiene muchas, pero eran inmaduras, eran ineficaces, no servían. Ese paciente tenía una sonda con un líquido en borra de café, con color en borra de café, y no tenía así, no tenía patología. Era sagrado porque el paciente tenía una predisposición, pues puede pasar que tenga hemorragia digestiva sin así que sí, tranquilamente. Bueno, a veces pueden ser leves, moderadas o altas, obviamente en función del débito, ¿sí? Sí. Sí. O sea, si vos tenés una estopaquitis y seleccionaste la mucosa, Sí, pero podemos buscar una cantidad de cosas. Luego una cantidad importante, creo que, no sé, el tubo, por un parte, el tubo, lo saca. Sí, el seleccionaste un poco el algodón, y está y bueno, eso, la cantidad, la distribución mundial.
Inclusive, ahí por ejemplo lo pongo ahí, ¿no? Esto es el porcentaje de la boleta que se pierde, 10 o hasta mucho más del 5%. Bueno, la clínica, obviamente, como estuvieron diciendo, ¿qué diferencia hay entre melena, protorragia, rectorragia, hermatogesia? Todas esas palabras. Bien, entonces, ¿qué color nos da la melena? De grupo, brega. Olor. Horrible. Horrible. Cuando lo vean una vez, no se me nunca más. Algo así. Pegajoso, pastoso, inclusive. Ah, bien, usted hace el tacto rectal. Y si el segundo no le gusta, no tiene que hacer. Sí. ¿Hermatogesia? Bien. La protorragia es sangre acompañando eso. Claro. Eso, la diferencia es el rutilante. Inclusive, te a veces le dan la pregunta al paciente. O en el inodoro, van a cosas prácticas, medidas eso. ¿Sí? Veo material de toda arena, o materia y sangre, o sangre y un poco de material legal. Entonces, la facilidad se da mucho con la intensidad que trae la foto, es horrible, pero bueno, le traen y a veces son mejor esas cosas. Sí. Pregunta. ¿Esa hipnoticia para el psicólogo? Bueno. Pregunta. Además, hematoquista o enterorragia. La cantidad. La cantidad, y a veces la enterorragia, vos la sacás por descarte. ¿Por qué te quiero decir? Porque vos te vas a las cosas más comunes, ¿sí? La ingesta del colon o cosas altas. Cuando vos tenés que estudiar la enterorragia, la estudiás estudiando. Porque vos vas a escribir una vena, estudiás la zona superior. Te haces la videocolano, lo tirás abajo. Si eso no te da concluyente, el paciente está en la borrasca, te tirás en la minicápsula. Te trae una capsulita, te va tomando todo fotos alrededor de los 6 metros de intestino, ¿sí? Y después eso se estudia y te ven todas las fotitos alrededor de los 6 metros. Entonces, justamente, lo que tiene que dar que la venena es los puntos. La idea es que da tiempo de metabolización. La hematoquesia, la materia fecal con un poco de sangre, la protorragia, vuelta a hacer ese tacto o ver el sangrado, ¿sí? Y obviamente después de la rectorragia, pero cuando uno ve el recto, tiene que también hacer el tacto rectal, mirar la zona perianal y ves la herida ahí. ¿Sí? Sí, ya por ahí no creo. No, estamos. Ustedes también acá ya en esta sección el taller de simulación del tacto rectal. Y en todo eso se van a dar cuenta. Por ejemplo, esta paciente yo tengo un internada que hizo esta cirugía, esta extremidad intestinal, ahora vuelve a estar internado porque tiene una mola de recto por una semana de evolución de protorragia. Al tacto rectal, mancha. ¿Sí? Aunque mancha hace un puntito, un escoting, pero sigue estando, a veces es una protorragia. Vamos. Hay distintos scores, esto también lo tiene que ver. El score de Forres es por ahí uno de los scores más comunes, que tiene que ver con lo que hace la endoscopia alta, le permite saber si el paciente va o no a resangrar, y el tipo de imagen que ustedes ven es lo mismo que por ahí tenga un sangrado en chorro o el sangrado en napa. El sangrado en napa es ver la lesión y cada vez sangra un poquitito, o el chorro realmente importante. Y lo que les habla, si eso va a recidivar o no va a recidivar. Obviamente hay otros scores, pero por ahí es el más notorio. Uno siempre dice hemorragia excesiva igual a cada escorre. Eso cuando vean clínica el tratamiento. ¿Estamos por acá? ¿Dudas, preguntas de eso? Sí. La melena es cuando la gente ya está querida, ya pasó, pero es alta. Y puede ser baja, ya voy a preguntar. Bueno, pueden ser pacientes que tienen un tránsito cubierto. Y pueden tener hemorragias así profusas, de hemorragia excesiva alta. Sí, porque tienen tránsito muy rápido o tienen mucha cantidad de sangrado. No es lo común. Porque yo le decía que la clínica de una y otra a veces es muy clara. La rotoragia de una y la melena de otra. Sí. Pero puede pasar que uno aparezca mezclado, combinado, tranquilamente. ¿Sí? Gente que también el paciente tiene síndrome de intestino corto.
no tienen segmentado, o lo que quedan después las energías. El paciente no va a tener todo el proceso de metabolización de la hemoglobina como tiene otro, por ejemplo. Por eso a veces les pasa que uno va reenganchado del estudio de esta forma y viene el paciente y se les da vuelta. Pero bueno, eso forma parte de la carrera que eligieron. Patología biliar. ¿Cuáles son importantes de recordar acá? ¿Qué se me ocurre? Pancreatitis, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Hay algo más? El tumor sí tenía lomo de cabeza. Bueno, la distriasis vesicular. ¿Saben qué es la distriasis vesicular? ¿Qué es? Edita, cálculos. ¿Y por qué causas se pueden producir estos cálculos? Por ejemplo, muy bien. Bueno, pigmento. Recuerden esa, principalmente cuál de todas esas es. Colesterol. ¿Sí? Eso del calcio a veces les sirve para esos que dicen, bueno, le pedí una placa y ves la manchita opaca. Pero bueno, no es lo ideal. Ustedes saben que el gol estándar en abdomen, ¿qué estudio es? La ecografía. Después no sigue el ataque. Pero bueno, salvo igualmente todo lo que es la patología biliar, la resonancia le gana por bastante en las dobles funciones. Factores predisponentes son más o menos los que ustedes comentaron recientemente. La clínica de estos pacientes, ¿cómo les viene? ¿Sí? ¿Y qué tiene que descartar en el hipocondrio derecho? Ya que preguntamos. Vamos cruzando un poco más. ¿Qué habría que descartar en el hipocondrio derecho? Paciente que viene con todo el hipocondrio derecho. ¿Qué cosa hay que descartar? Úlcera, ¿qué más? Neumonía, pericarditis, ¿qué más? Vamos, recuerden lo que yo les dije, les puse las imágenes de toda la parte del cuerpo, como 5 imágenes en un abdomen. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede haber ahí? La pancreatitis. El hígado, ¿qué puede estar afectado? ¿Qué puede tener? Acá, pues una hepatitis. ¿Sí? Está bien. Bueno, ese es el ejercicio sobre lo que tienen que ir haciendo. El signo de Murphy, ¿se acuerdan? Sí. ¿Úlcera por pericarditis en el La idea es que causa puede tener la repercusión de su territorio, para que causa el análisis de confiabilidad, los tepanos, los tepanos, la idea es que en este momento pongan práctica, porque los situaciones de diseño probablemente la localidad de tiempo de la red. El signo de Murphy, ¿saben? ¿Recuerden? Ahí está el Murphy que ustedes me hacen con la mano, y está el Murphy ecográfico. No sé si lo llegan. Murphy ecográfico es cuando le van a hacer eco, y el tipo ecografista con solamente colocar el traductor ya le produce un tipo de dolor. ¿Sí? Ese es el Murphy ecográfico. Claro. Puede tener un tratamiento médico o simplemente quirúrgico. Hay algunos que si ustedes lo habrán visto ese signo de la empanada frita, que eran muchos que lo dicen, a mí no me gusta el término, pero sí es muy representativo de esto de que cuando uno come comida, como estimula la colecistoquinina, ¿sí? Produce este movimiento de la vesícula y esos litos se movilizan, ¿no? Recuerden que es importante a veces de la ecografía saber dónde está el lito, no es lo mismo que el lito esté cerca de la pared o esté en el fondo, que esté clavado en el vacilete. ¿Sí? Porque el vacilete es el problema, justamente, y obstruye que la producción de la estimulación. Una distensión. ¿Qué puede producir esta distensión? ¿Qué pasa con el líquido que queda ahí? Se puede almacenar. Entonces ahí está el debate entre los clínicos y los cirujanos. ¿Le ponemos antibiótico a ese líquido? Si todavía no se infectó, los cirujanos le ponen AMS, lo que es la tisurbacter. Los clínicos le decimos, no, pará, lo debemos aguantar afuera, le decimos, porque no queremos a veces todos los antibióticos. Por eso, esas cosas está bueno que más o menos no se les vaya tirando, pero el año que viene se van a debatir eso. La litiasis coledociana,
Obviamente que todo esto nace de que ustedes estudiaron la anatomía de esos 10 centímetros que están los anatomistas cuando realmente miden todo ese territorio, pero de todas las cosas que suceden en ese espacio y todo lo que hay que pensar en un mismo momento. La litiasis coledociana es lo mismo que sea primaria, que sea secundaria, que sea residual, que sea de novo. ¿Se acuerdan la diferencia entre cada una de esas palabras? La primaria es la que la tiene, ¿no? Porque le pregunto, la secundaria la primaria es la que se produce en el coledo. La secundaria es que viene de la vesícula al coledo. ¿Sí? La residual es la que a veces queda después de la cirugía y la novo es que pasado un cierto tiempo se vuelve a formar otra litiasis después de la cirugía. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Primaria se formó en el coledo. Secundaria vino de la vesícula. Trasladó. Residual es que le hicieron una cirugía y a esa cirugía no le hicieron dejaron una piedrita en el conducto. ¿Sí? Y la novo es que después de la cirugía y de cierto tiempo, me parece que eran 3 meses, más o menos que lo pueden buscar, es si se vuelve a formar otra piedrita. ¿Sí? Entonces, alguno vio una cirugía laparoscópica, pero cuando secciona el conducto, se mete una pequeña guía que mata un contraste. Con ese contraste se puede observar si todavía quedaron una litiasis en el conducto. ¿Sí? Y después a través de una estructura que es como una canastita, la que se llama canastilla, que entra, abre y agarra el líquido y lo saca. ¿Sí? Entonces eso también, para la parte de cirugía de patología. Obviamente una de las complicaciones que después la vamos a hablar es esto de la pancreatitis, a veces cuando fluye, pasa, avanza y termina fluyendo con los conductos, ¿sí? Y recuerden la ictericia, como motivo de consulta con todas sus clasificaciones. ¿Qué tipo de ictericia tendríamos acá, cuando es una causa obstructiva? Bien. ¿Y qué es la ictericia corosa? Esta ictericia que tiene dolor y muchas cosas, ¿cómo se llama la ictericia? Que tiene dolor, náusea, vómito. ¿Cómo? Caliente. Cuando en la ictericia fría, ¿a qué hace referencia? ¿Y a qué síntoma o síndrome uno va a buscar primero? Un tubo. Bueno, ojo con la colecitis, ¿no? Se inflama el coledo. La colecitis, inflamación de la pared de la vesícula biliar. Fíjense que en 2, 3 cosas pasó un montón de síndromes. Y ni hablar, si a esto le sumamos, cada una de estas estructuras tiene sustancias, son tumores. ¿Sí? Así que fíjense todo lo que puede suceder a partir de esto. Mirá cómo me quedan sitiados. Yo me sé haberlo editado. Bueno, después se lo edito. La leucocitosis, la hiperpigmelinurina, que ya la estuvimos hablando, y el aumento de la TGO. ¿Qué pasó con la TGO y la TGP? Bien. Y el patrón colistásico, el obstructivo, la TGP y la TGO. O sea, ¿de quién le está hablando de que puede ser más obstruido? No en este caso puntualmente, le estoy diciendo en función del hepatograma. ¿Cuáles son los marcadores de obstrucción? ¿Vale? ¿Qué más? 5 nucleotidadas, cuando nos da duda le pedimos las 5 nucleotidadas que nos termina de confirmar si es obstructiva. ¿Y qué más? Pirrilene, barra. La colangitis, lo que es la infección bacteriana de los conductos biliares. Recuerden la triada de Charcot, que se caracteriza por qué. Perfecto. Dolor en el techo. Barra. Bueno, patología hepática, ya vimos de los temas que ustedes tienen que manejar ahora en defensa es de la hepatitis, tiene que conocer obviamente la definición de hepatitis, ¿y cuál es? ¿Qué es la hepatitis? ¿Cómo se subdivide la hepatitis? La hepatitis, ¿cómo se subdivide? ¿Cómo se clasifica? Es la otra forma. Aguda, clásica, hay un montón de definiciones, ¿no? Bien. ¿Qué causas pueden pensar de la hepatitis?
causas infecciosas, otras causas de cuidado. La mayoría de Alcohólica, que es un grupo de alcohólica. No alcohólica, ¿qué más? Química y más. Bien. Perfecto. Obviamente volvemos a destacar el vaccino. hepatitis, ¿cómo se le dice? Depende de qué. Entonces, según qué, con un tiempo, a una alcohólica, con una causa, siempre que la frase señor porque podía ser común. La verdad es que común no depende. Depende de qué. Depende del tiempo, depende de la causa. ¿Sí? Inclusive si es la causa infecciosa, infecciosa. ¿Quién es la infecciosa? La viral, la bacteriana. Dentro de la viral, la que son hepatotrópicos, los que son hepatotrópicos, no tenemos mal. Como que casi me depende de qué. Sería esa, que te quede por lo menos que te lleve esa idea. Ictericia, ya lo vieron, ya lo hablaron, los persigue de injuria, los va a seguir persiguiendo en pediatría, ¿sí? Y toda la carrera. ¿Estamos? ¿Hay alguna cuestión de ictericia que no entiendan, que les genere algún tipo de pregunta? No les haya quedado claro, yo no voy a hablar de ictericia, pero sí de nombrar y recordarles que lo estudien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Pues, sí. La cirrosis, también le dan mucha bola. Sí. La cirrosis es la enfermedad crónica difusa, irreversible del hígado caracterizado por fibrosis junto con nódulos de regeneración. Sí destaco el concepto de difuso, a veces ustedes pueden pedir una res, una TAC, y les pueden informar en zonas parchadas, ¿sí? Que a veces no es que difuso es que distribuyen toda la estructura, sino que a veces pueden ver lesiones parchadas que realmente es cetosis. Lo destaco porque a veces se informan así, y dicen, bueno, el difuso parchado, no sé si hasta qué punto es igual. Claro. No siempre. También no llega a ser cirrosis. La de entender, pensar qué le está pasando antes al paciente, porque a veces también no te llega a ser cirrosis. No, pero es electrónica. En las crónicas. Bueno, No, pero también hay patologías de crónica que nunca llegan a. claro, por eso te digo, depende del paciente y la causa por la cual. A ver, vos pensás que pasó mucho tiempo, el hígado se alteró toda su morfología y terminó en cirrosis. Compensada, descompensada, avanzada, no avanzada. Puede haber pacientes que no desarrollan cirrosis, ¿sí? Y no llegan a esa fase, y la verdad no tiene hace mucho tiempo. En realidad, la cirrosis tiene realmente lo que vos de ti. Es un signo o un elemento que vos ves de la cuestión, lo que ha pasado el tiempo. Pero a veces hay que ver qué tipo de paciente, cómo es qué tipo de corte de hígado. No es lo mismo que un paciente que tenga una predisposición, que tenga un competido, que tenga entidades anteriores, que tenga características diferentes, que tal vez te llevas una cirrosis en mucho tiempo, pero sí te produjo un cuadro de afectación. Pero está bien que usted quede con el concepto de que cirrosis igual tiempo. No está mal. Tarea, ahora cuando vos vayas viendo patologías, cuando veas esta o después en clínica, va a ver que no siempre son las cosas son todas así. Pero bueno, la idea es que pueden cuidar, que la idea es alojamiento. Suele haber. Compensada, descompensada, y la digo sintomática, si hay pacientes que tienen cirrosis, nadie se da cuenta, le hace una ecografía y aparece, hay pacientes que tienen con toda la clínica de la cirrosis, y el laboratorio típico de un paciente con cirrosis, ¿no? ¿Qué le van a pedir? El patograma completo, le van a pedir la colinestegrasa, recuerden que la colinestegrasa, ¿a qué información les da? La reserva, la funcionalidad que les queda. Bien, hemograma, la función renal, la imagen, comúnmente le pueden pedir la ecografía hasta una biopsia, y por ahí le puedo dejar eso también, y que siempre la pregunta, ¿para qué sirve cada uno de los marcadores, no? TGO-TGP, para recordar el hepático del hepático, las proteínas, la colinestegrasa, la tasa de protrombina, saber si la falla hepática puntual del paciente, la falla de la funcional, ¿no? Y la FA, la gamma GT, la 5-nucleotidasa, la globulina directa, el colesterol como marcadores también de obstrucción. Complicaciones de la cirrosis, ¿se acuerdan todas estas? ¿Qué tienen para decirme la encefalopatía hepática? ¿Por qué se produce? ¿De qué? Perfecto, buenísimo, bien. La cilis,
¿Y quién le da la media paciente que para saber si tiene o no una citis? Bueno, esa es una forma. Ese es el procedimiento. ¿Y qué vas a hacer de la paracentesis? ¿Qué vas a hacer con este líquido? ¿Qué le vas a pedir? Y hay un índice que te tiene que decir. ¿Cómo dice la índice? Índice GAPSA, ¿sí? Gradiente de albúmina en un lado más el otro del otro lado. ¿Sí? ¿Cuánto le tiene que dar para que sea hepático y cuánto le tiene que dar para que no sea hepático? Bien, es por ahí cuando ustedes en algún momento le van a hacer la paracentesis, fíjense, por ejemplo, ¿por qué es importante la senderosidad? Cuando le hagan la paracentesis es simplemente poner la paciente de punto dorsal, tranquilito, obviamente primero vieron qué paciente tiene adelante, le hicieron una placa, le hicieron ecografía, le pidieron un laboratorio para que este paciente salga los sangran, tenemos tiempo, le van a hacer un procedimiento, anticoagulado, anticoagulado. Reconocen, hace una línea oblicua que vaya de la cresta al ombligo, ¿sí? Lo mismo que hacen con el otro lado, por este lado, la unión de los dos tercios en el tercio externo, agarran ahí, reconocen, limpian el sucio, limpian el estéril, ponen anestesia y ponen una aguja importante para hacer la paracentesis. La paracentesis puede estar siempre diagnóstica, puede estar diagnóstica y evacuadora. ¿Sí? De hipertensión portal. ¿Qué estructuras están afectadas en el hipertensión portal? ¿Qué vasos? La famosa proteína puré. ¿Cuáles eran? Paretal. Y los básicos, ¿no? Eso le da paso a después las hemorragias digestivas altas y bajas. Y vamos relacionando entre todos. La peritonitis arterial espontánea, por nuestra ocasión. El síndrome hepatorenal. ¿Por qué se produce? ¿Qué está pasando al hígado? ¿Qué hace el riñón? Responde, si estamos mandando un tercer espacio, estamos mandando el líquido a un tercer espacio, ¿y qué hace el riñón? Va a ser usado que falta líquido, va a trabajar de más. ¿Sí? Recuerden el hepatorenal 1 y 2, nada, sepan que se divide, que uno es más complicado que el otro, pero muchos más lo tienen que saber. Una pregunta. Sí. La citis y el síndrome hepatorenal es secundario a una hipertensión portal. O sea, Claro. primero la hepatitis, después la hipertensión portal y después la citis. Exacto. La reacción busca salir al lado. Y si no sale hacia las arterias, hacia las venas, produce la hemorragia, vamos a otro tercer paso. Y lo formamos la mano. Exacto. A veces está dentro del concepto que yo puse ahí, en lo que es el SAE, donde lo saben que es el síndrome ascítico hematoso. Es el paciente que tiene edema por todos lados, más allá del abdomen, ¿sí? Hay un paciente que hay que saber estudiarlo, porque este paciente no solamente hay que buscar causas hepáticas, sino también otras causas que produzcan edema. ¿Qué otras causas pueden producir edema? ¿Cuáles son las causas de edema? Son 4. Bien, ¿qué más? Bien. Y obviamente la escuela las dos grandes definiciones de edema, y son causas cardíacas, ¿qué otras formas puede haber? Renales, ¿y qué clínica le van a pedir? Cuando estudian esa paracentesis, cuando estudian ese edema, ese líquido, ¿qué tienen que saber? Vamos a hacer un caso. ¿Cómo se dan cuenta si es otra sudada? ¿Qué tienen que saber? Bien. Tanto que las jodidas lo dijeron, perfecto. Son los criterios del ALGI, nunca lo dejen de buscar. Y busquen un papelito, LI-THT, ¿sí? Es una tablita, nada más, que les mide la LDH, que les mide la albúmina, que les indica la glucosa. ¿Sí? Por ejemplo, LI-THT. ¿Estamos? Exacto. Exacto. Ustedes, por ejemplo, cuando hagan un líquido y no saben de dónde viene, le hacen los criterios del aire. En función de eso, bueno, por ejemplo, cuando hacen la paracentesis, agarran, sacan líquido del pulmón y dicen, ¿esto es cardíaco o esto es reinfección? ¿Esto es una neumonía o esto es una insuficiencia cardíaca descompensada? ¿O es una neoplasia? ¿Sí? Fíjense que es un cuadrito simple y tiene que saber nada más números.
Lo tienen todos los días en su celular en algún momento de tu vida, pero para reunirlo recuerden que para clasificar el edema del segundo transudado, hizo los criterios de edema. Y obviamente, como la patología más crónica, el carcinoma. ¿Sí? Bueno, patología pancreática, recordamos un poco de la pancreatitis, obviamente, recuerden en líneas generales, tiene dos grandes formas, o alcohólica o litiásica, ¿sí? Nosotros acá, si mal no recuerdan, tenía un poco más alcohólica que litiásica, lo podemos evaluar eso de nuevo. Comúnmente se produce por la obstrucción de la papila, eso genera retención y eso altera la isonomía. Sí, importante la teoría del doble golpe, por eso a veces hay pacientes que ustedes dicen, ¿por qué una pancreatitis le pedimos una placa de tórax? ¿O por qué controlamos tanto la orina, el débito, el balance urinario? Porque estos pacientes a veces cuando toman además y el cuadro abdominal, a veces esos pacientes se incendian, uno dice se incendian en 2 segundos, ¿por qué? Porque evolucionan tanto ese proceso inflamatorio generalizado que pueden generar hasta edemas, pueden generar disnea, puede producir derrames torácicos, porque tiene un estado proinflamatorio. Es decir, el paciente pancreático con pancreatitis debería estar en una UCI, porque hay que controlarlo todo el tiempo. Más que nada porque la pancreatitis es, el páncreas es un órgano muy noble, y la funcionalidad que tiene es muy amplia. Bueno, líneas generales de la clínica, los epigastros, anteriormente mencionado, los vómitos biliosos, la ictericia, algunos signos, por ejemplo, el Cushing, el Kulen y el Great Carney, que son muy pocos específicos, estas son hematomas que se producen en la región petumbilical o panumbilical, que yo nunca lo vi, en la pancreatitis que he visto, nunca lo vi. El laboratorio, ¿sí? Destacamos el poder de la amilasa, de la lipasa y la trigliceridemia en el diagnóstico de esto. Obviamente los pacientes tienen que tener a su vez también un electrocardiograma, una placa y control de orina siempre. Y la ecografía es el más importante. Yo no lo pongo acá, pero bueno, recuerden que el páncreas también tiene los tumores pancreáticos. Uno tiene que saber, pero recuerden, fíjense que es importante, tiene un tumor, el tumor de Franz, que el paciente viene deprimido, entonces tiene una depresión bastante importante, y la sintomatología del tumor de Franz, paciente deprimido. ¿De dónde sacó esta depresión? Un tumor. No es claro, cuando se detienen ustedes, cuando les pasa el cosas, van a hacer una ecografía. Pero le digo como un dato de color que a veces es tan importante esto que tienen que sospechar. Bueno, esto para cuando en algún momento se tiene que hacer terapia, tienen que encontrar un paciente con una pancreatitis, son los de Ransom, son, fíjense, lo importante acá que me gustaría que sepan, que se lleven de lo que uno evalúa, datos del examen físico, la edad del paciente y del laboratorio. Y este paciente se va a complicar o no se va a complicar. ¿Este paciente lo pasa a terapia o lo dejo a terapia? ¿Lo dejo en la sala o en algún momento tengo que decir, no, se me está quemando el paciente, lo mando a la terapia? Patología intestinal, síndrome diarreico, le quiero pinchar el hombre, hay gente que fallece de diarreas, hay diarreas que no se pueden resolver, hay diarreas que no saben por qué sucedieron y el paciente entra en cuadros muy avanzados, termina falleciendo por eso. Enfermedades malabsortivas, ¿cuáles son las enfermedades malabsortivas? ¿Y qué características tienen? ¿Se acuerdan de alguna? Bien. ¿Qué clínicas de diarrea una? ¿Qué clínicas de cuántos datos más tienen las enfermedades malabsortivas? Pérdida de peso, distensión abdominal y otra cosa más. Agatarse y la desnutrición, ¿no? Conclusión intestinal, los dos grandes con el niño, ¿no? Recuerden, el niño en líneas generales puede ser mecánico o funcional, mecánico puntualmente de la estructura que está fluyendo, funcional cuando hay una otra causa que altera la inervación de las estructuras. Puede haber reclasificación si es alta, si es baja, si es aguda, si es crónica, pero comúnmente uno suele dividir el hilo como hilo motor o hilo funcional. Hasta acá, yo por ejemplo tengo un paciente que está internado, ¿por qué? Porque fue internado por, tuvo 2 derrames, un paciente en realidad le digo que fue tomando los antecedentes, hipertenso, con un melanoma diagnosticado al 2021, que ha tenido 2 inflamaciones previas por derrame pleural, con disnea, que ha requerido drenaje con coracocentesis en 2 oportunidades, y concurre a una tercera vez que viene por el mismo cuadro semejante. Este paciente le habían dado, en la segunda internación, le habían dado morfina.
paciente que la morfina tiene como efecto adverso de catarsis negativa, ¿sí? Porque produce esta constipación. El paciente tiene un ilio de tipo funcional, porque se le ha producido el consumo de morfina. ¿Vamos? Datos. Patología colónica, esto creo que tiene una clase puntual, nada más yo lo destaco, no tiene que hacerse mucha de locura, pero sí recordar que el cáncer de colon es importante, hay que hacer de los 50 a 75 años en líneas generales. Hay pacientes que van a tener cáncer de colon previos, porque pacientes que tengan familiares con SEA de colon, con enfermedades como hemorragia familiar, síndrome de Lynch, por ahí los controles son un poco más previos, o sea, los 20, 25, 30, ya se van a hacer una videocolonoscopía, ¿sí? No tienen que esperar tanto, y sí, ya estamos de 50 a 75 años, todos deberían tener un tacto rectal mínimo y una BCC como para corroborar que esté todo eso en orden. Sepan también que la clínica no es el mismo con el derecho y con el izquierdo, es más que nada una cuestión anatómica. El derecho por ahí se presenta como más anemia, palpación de la masa ocupante de espacio, o unos síntomas más obstructivos, típicos de ilio, y sea de colon izquierdo, por ahí el ritmo evacuatorio se va a ver alterado, va a tener la suboclusión o la obstrucción directa, la proctorragia y la perforación intestinal. La apendicitis aguda, creo que es el que todos más sabemos siempre, como un proceso inflamatorio que tiene distintas fases, que se produce por el apendicolito, ¿sí? Que es una estructura en materia fecal que se obstruye, tapa, inflama y produce la apendicitis. Otro de los elementos es la diverticulosis y la diverticulitis. No es lo mismo, uno puede tener diverticulosis y está complicado, uno puede tener una diverticulitis y terminar con una cirugía, una colectomía o con la diverticulitis, ¿no? Recuerden más que nada el tema de la clínica muy común, más que nada de hombres más grandes, 40, 50 años, con dolor en el celíaca de izquierda en contraposición. Por eso a veces tiene eso de lo que es el McBurney de izquierda, le dicen algunos, en relación a lo que es la diverticulitis. ¿Sí? Y obviamente estas son causas también de peritonitis. ¿Cómo estamos? Bien, mal, le sirve, le repaso. Bueno, para ir terminando las cuestiones. Siempre recuerden, evaluar el paciente, evaluar la gravedad del paciente. Busca estabilización hemodinámica si corresponde, ¿no? Si un paciente que está con un sangrado abdominal, lo estabilizo, no estabilizo. Lo mismo que tiene una diarrea, porque, no sé, comió un montón la noche pasada, se fue de joda, se notó la resaca, el paciente que está realmente haciendo un abdomen agudo hemorrágico. Esta es la clínica detallada. Bueno, el concepto de la perotomía y la laparoscopía, un poco allá. Eso más que nada porque cuando me han pedido la clase, me han pedido que yo hable de tratamiento. No viene al caso. Y bueno, la clínica en general de todo el paciente. Anamnesis, motivo de consulta, enfermedad actual, los antecedentes, el examen físico, los exámenes complementarios y la actitud diagnóstica. Esto siempre recuerden que ustedes, eso sí lo destaco, que me parece importante, que usted al especialista, uno lo va a llamar cuando realmente todo lo anterior vaya a él, y lo hacemos nosotros. Nosotros al especialista lo vamos a llamar y diciendo, tengo este paciente con todos los datos, con estos antecedentes, que le sucedió todo esto, que le hizo una ecografía, que le hizo una tomografía, con lo que le hayan hecho, con esto. La idea es que usted, siempre pensaba, cuando uno pensaba cuando estudiaba, ¿no? Yo tengo que estar la persona que a las 3 de la mañana realmente el cirujano venga porque yo le dije bien las cosas. ¿Y cómo lo hice? Porque yo estudié bien el paciente. Y fue por esto. Uno nunca va a llamar al cirujano por un dolor de anatomía, no va a venir el cirujano. El cirujano va a querer que vos le está presentado el paciente, le haya hecho este comentario, le haya un laboratorio, sin duda alguna se corresponde un riesgo cardiovascular, que vos ya sepas que tiene una conducta quirúrgica, pero siempre usted tiene que estudiar. Obviamente, para saber en qué momento presentarlo al especialista, o en su defecto, porque ustedes tienen que ser especialistas, a qué cosas le dan pelota y a qué cosas no le dan pelota. ¿Sí? Vuelvo a decir, ustedes van a trabajar en lugares donde no estén como las ortopedas, donde muchas veces pueden estar lejos, donde tienen estos abdómenes, y qué hacemos, para dónde vamos, lo dejo en casa, lo dejo en la sala, no lo dejo en la sala, lo traslado, no lo traslado. Así que esto es importante. Bueno, en líneas generales, recuerden que el dolor abdominal siempre es un motivo frecuente de consulta en la práctica médica, habitual y sin manejo de sistema de experiencia y capacidad de juicio, por todo lo que dijimos. El más catastrófico de los fenómenos puede ir precedido de unos signos y síntomas muy sutiles, pacientes hombres, pacientes adultos mayores que tienen abdómenes determinados, no sé, milio
con un abuso corporativo, y ustedes tipo lo ven re bien, que parece que no tiene nada, que tiene mansa perforación. No se puede diagnosticar lo que no se conoce, por eso hay que estudiarlo. Recuerden que hay que conocer, respetar al paciente, el equipo de salud, donde todos trabajamos en conjunto, y sin duda alguna, estudiamos pacientes, no estudiamos distintos síndromes, estudiamos una persona que padece con el ¿sí? Imaginamos cuando hablamos de dolor. Bueno, vamos, gracias. Dudas, preguntas que tengan, que hayas cuidado, quieran aportar algo. Y el fibrosis es la producción. El positron. Cuando se inflama, es el positron. Esa estructura de esas perforaciones que se producen en la mucosa pueden quedar así, pueden quedar crisis de lesión. Ahora, cuando se produce una causa, por ejemplo, no sé, una semilla, una placa cal o algún componente, esto genera inflamación, pero no se debe. Pero uno puede darle la condición un poquito de cada imagen. ¿Algo más? La verdad que no se abuela y es muy raro también. Pero es como que se coloca la. También. Pero porque viene de la organización que produce la adherencia. Claro, diferencia entre vólvulo y instrucción. en la operación de dos estructuras, una se mete en el agua. Y el vólvulo, a ver, porque no solamente se mete, sino que rota. Ok. Esa es la rotación. Claro. Pero, entonces, ¿qué tipo de abdomen agudo me genera un vólvulo y qué tipo de abdomen agudo me Como genera ven, es obstructivo. Claro, Claro, termina con el obstructivo, porque el paciente tiene una parte que no avanza, porque está rotada, está rotado, entonces el contenido no avanza, la construcción. ¿Sí? Y el otro también te puede hacer. Como ven, la infección termina rotando. bien. Un absceso se puede perforar. Se te abre el peritoneo, se abre el peritoneo. Genial. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, yo porque clasificación de peritonitis, por demás, en general. Tiene que buscar la primaria, secundaria y terciaria. Cada uno Porque me había dicho algo, sí, que tiene bacterianas, bueno, algo así. Y la última pregunta sería, bueno, que la cetoacidosis diabética influye entonces directamente en un abdomen agudo, pero ¿cuál sería el razonamiento? ¿Cómo es la cetoacidosis? Pero porque te produce una alteración metabólica, que es la acidosis metabólica, que te caracteriza producirse. Pero viene por la parte de la acidosis metabólica. Pero la estructura que me puede afectar una cetoacidosis diabética puede ser cualquier órgano de la actividad. Sí, es más que nada porque te produce la aumento de la acetona y no hace el metabolismo. Pero no es que alguna estructura está principalmente afectada. Es más que nada una cuestión metabólica que se caracteriza por cuadro de la ¿Estudiamos? Cosita, te digo. ¿A partir de cuánto? Cuando se libera un cargo. No, pero qué cargo es. No, claro, yo soy artista, tiene esas cosas que
Bajamos alguna en Swahili, bajamos. No, Viste que morir alguien. el Zaire es muy bueno. No lo van a dejar los carros. No, no. Sí, Hay que ser tan caro. Lo voy a mandar. Bueno, No. Acomodaste lo que quieras. bueno, Sí, esa un montón. es la idea, ¿no? Bueno, chao, chao. Chao, nos vemos. Vamos a la mirada. Perdón por joderte tanto de la Bueno, clase. ya no vamos a pedir de Dios. Ya no me voy a pedir de Dios. Sin duda, sin duda, sin duda. La verdad que no sos. Yo trabajo a veces, hace dos domingos. Ah, me leo, pero. Ay, otra cosa que salió en el hito de porque me llamó una chica y me dijo, el médico está se subió a la ambulancia. Estás de gile con la verdad. Puede ser, pero no es lo que se lo conoce. De tanto que Puede pasar. estaba grabando. De la recta. Ah, está. Chao, Claro. Che, está una. tiempo. Tenemos